Nunca creí que la maldición de la luna fuera más que un mito, una leyenda para asustar a los niños. Viví la mayor parte de mi vida en un pequeño pueblo al norte, rodeado de montañas y bosques. Un lugar donde el frío parecía instalarse en los huesos, y la bruma se colaba por las ventanas cada mañana. La gente aquí era tranquila, quizá demasiado tranquila, como si compartieran un secreto que nadie se atrevía a mencionar. Yo, sin embargo, era forastero. Llegué hace solo un par de años. Mi trabajo como periodista me había llevado de una ciudad a otra, pero cuando me ofrecieron la oportunidad de cubrir la desaparición de varios residentes en este rincón olvidado del mundo, acepté sin dudar. Había algo en esa historia que me llamó la atención desde el principio, algo que me hizo sentir que, por una vez, no era solo una noticia más. Los lugareños no hablaban mucho, eso lo noté desde el primer día. Me miraban con desconfianza, como si supieran que yo no pertenecía a ese lugar. La verdad es que nunca me importó lo que pensaran. Mi objetivo era sencillo, averiguar qué estaba pasando en ese pueblo y regresar con una buena historia. Pero cuanto más tiempo pasaba aquí, más me daba cuenta de que había algo que no cuadraba. Algo en el aire, algo en los rostros apagados de los residentes. El día que todo cambió fue una fría noche de noviembre. El viento soplaba con fuerza, y las nubes oscuras cubrían el cielo. Recuerdo que estaba en la taberna local, sentado en una mesa apartada, observando a los pocos clientes que entraban y salían. Había algo en ellos, en la forma en que se movían, que me inquietaba. Eran hombres robustos, de rostros curtidos, con las manos callosas. No hablaban entre ellos, ni siquiera parecían reconocerse a pesar de la cercanía. Era como si compartieran un pacto de silencio. La puerta de la taberna se abrió de golpe, y una ráfaga de viento helado recorrió la habitación. Alguien entró, con una gabardina empapada y el rostro oculto bajo la sombra de un sombrero. Sus pasos resonaron en el suelo de madera, pero nadie levantó la vista. Parecía que era invisible para los demás, excepto para mí. El hombre se sentó frente a mí, sin decir una palabra. Sus ojos eran oscuros, profundos, y había algo en su expresión que me puso en alerta. Tú no deberías estar aquí, me dijo finalmente, su voz grave, casi un susurro. ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de ocultar mi incomodidad. Este lugar no es para ti, respondió, inclinándose hacia adelante. No sabes lo que ocurre aquí, tampoco sabes lo que está a punto de suceder. Algo en su tono me inquietó profundamente. No era la primera vez que alguien me advertía que me fuera, pero esta vez sonaba diferente. Como una amenaza velada, o quizá como una advertencia genuina. No tuve tiempo de contestar, porque de repente, el hombre se levantó y salió sin decir más. Me quedé en la mesa, confundido, observando cómo desaparecía en la oscuridad de la noche. Algo en su comportamiento me hizo sentir que debía seguirlo, así que pagué mi cuenta rápidamente y salí tras él. La calle estaba desierta. El viento seguía aullando entre los edificios, y las farolas apenas alumbraban el camino. No había señal del hombre, pero algo me impulsó a seguir caminando. Giré por una esquina, y entonces lo vi. Estaba parado al borde del bosque, en la entrada de un sendero apenas visible entre los árboles. Es tu última oportunidad, me dijo, sin voltear la cabeza. Vete ahora, o no habrá vuelta atrás. Mi instinto me decía que debería escucharle, pero algo en mí, quizá el periodista intrépido que siempre he sido, me empujó a seguir adelante. El hombre desapareció entre los árboles, y sin pensarlo dos veces, lo seguí. El sendero era estrecho, cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies. La oscuridad era cada vez más densa, y pronto me encontré rodeado por las sombras del bosque. Los árboles se alzaban como gigantes sobre mí, sus ramas desnudas retorciéndose en el aire. Después de caminar varios minutos, escuché un ruido a lo lejos. Era un aullido, agudo y largo, que hizo que se me erizara la piel. No era un lobo común, de eso estaba seguro. Había algo diferente en ese sonido, algo casi humano. Avancé con cautela, mi respiración acelerándose a medida que me adentraba más en el bosque. Y entonces lo vi.
A través de los árboles, había una pequeña cabaña, apenas visible en la penumbra. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, y el tejado parecía haber colapsado en varios lugares. Pero lo que me llamó la atención no fue la cabaña en sí, sino lo que estaba frente a ella. Varias figuras estaban reunidas en un círculo, iluminadas por la débil luz de una hoguera. No podía ver claramente sus rostros, pero algo en sus movimientos, en la forma en que se inclinaban hacia adelante y se movían de manera casi sincronizada, me dio escalofríos. Había una especie de ritual, y yo no era bienvenido allí. Me escondí detrás de un árbol, tratando de no hacer ruido, observando la escena con una mezcla de fascinación y horror. Las figuras empezaron a moverse con más rapidez, como si algo las hubiera poseído. El aire se llenó de un aullido colectivo, y entonces lo vi. Entre ellos, una figura mucho más grande, más imponente, surgió de la oscuridad. Era una bestia, mitad hombre, mitad lobo, con una fuerza brutal que emanaba de cada músculo de su cuerpo. Sus ojos brillaban en la penumbra, y su hocico estaba cubierto de sangre fresca. Mi corazón se aceleró, y antes de poder moverme, esa criatura levantó la cabeza y olfateó el aire. Sabía que yo estaba allí. No tuve tiempo para pensar. El miedo me invadió por completo y giré sobre mis talones, corriendo lo más rápido que pude de regreso por el sendero. Los árboles se convertían en sombras borrosas a mi alrededor mientras sentía que la bestia me seguía de cerca. Podía oír sus pisadas pesadas, su respiración entrecortada, como si estuviera saboreando el miedo que yo desprendía. El bosque parecía interminable, y cada paso que daba sentía que me adentraba más en una trampa de la que no podría escapar. Mis piernas quemaban por el esfuerzo, y el aire frío rasgaba mis pulmones, pero no podía detenerme. Si lo hacía, estaba muerto. Sabía que esa cosa me daría caza, que no tendría piedad. Finalmente, el sendero se abrió, y vi la luz de las farolas a lo lejos, las calles del pueblo. Corrí hacia la civilización como si mi vida dependiera de ello, y cuando llegué al borde del bosque, me detuve, temblando, mirando hacia atrás. No había señales de la bestia. Ni rastro del hombre que me había advertido. Era como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero yo sabía que no lo era. Me apoyé contra una de las farolas, jadeando, tratando de recuperar el aliento. La calle estaba completamente vacía, el viento seguía aullando entre los edificios. Nadie había visto lo que yo vi, nadie podría siquiera imaginar el horror que acechaba en la oscuridad del bosque. Me apresuré de vuelta a mi habitación en la pensión local. Al entrar, cerré la puerta con llave y me desplomé en la cama, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esa criatura, ni el miedo que me había invadido cuando sentí sus ojos sobre mí.